Ok, bienvenidos al segundo video de electricidad automotriz. En esta ocasión vamos a ver la aplicación del rectificador en el alternador, pero antes de empezar con un problema, digamos, más complejo, precisamente esa etapa, analizar esa etapa de rectificación dado un voltaje trifásico, que es el que te ofrece el estator o el estator del alternador, pues sí es un poquito complejo, sobre todo que nosotros no tenemos experiencia en dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con algo más sencillo. Vamos a empezar ahora con solo una fuente de voltaje alterna y un diodo rectificador. Este se llama rectificador de media onda, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo acá. Se llama eso no sabe escribir, rectificador de media onda. Recuerda, en el alternador lo que estábamos haciendo era, la etapa de rectificación era pasar, digamos, de alterna a directa, ¿verdad? Bueno, pues la rectificación de una onda básicamente se refiere a eliminar el voltaje negativo de esa onda. Como te decía al principio, vamos a hacer el caso más sencillo. Vamos a poner el caso de que nosotros tengamos una fuente de voltaje alterna. ¿Cómo se representaba eso? Era un circulito con una señal seno dentro de él, ¿verdad? Ok, entonces fíjate, a esta señal seno le vamos a conectar un diodo a su salida, a una de sus salidas, no importa cuál. Y para analizar el voltaje que cae a través de un componente, vamos a usar una resistencia, la resistencia de carga, RL de R load, ¿no? O resistencia de carga, ¿vale? Un paréntesis, recuerda cómo funcionaba el diodo. El diodo, dijimos que era un dispositivo que tenía dos terminales, ánodo y cátodo, que cuando tú lo polarizabas de esta forma, es decir, tú le conectabas la fuente de voltaje de esta forma, la fuente de voltaje emitía una corriente que transitaba a través del dispositivo, ¿vale? Es decir, como si esto fuera un switch, se ponía en cortocircuito, ¿no? Y pasaba la corriente. Segundo caso, ¿qué pasaba cuando tú ponías ese mismo diodo, pero ahora la fuente la invertías, la polaridad? Ahora el menos acá y el más acá. ¿Qué pasaba? Entonces dijimos que esta cosa emitía una corriente, pero llegaba al dispositivo y como estaba polarizado de una forma incorrecta, por lo tanto la corriente no pasaba por acá. Es decir, aquí se comportaba como un switch abierto. Entonces, dado que es un switch abierto, pues no pasa corriente, ¿verdad? Eso era básicamente el funcionamiento de un diodo. Un diodo permitía el paso para un lado, pero no lo permite hacia el otro lado. Muy bien, volvamos acá al problema inicial. Perfecto. Entonces voy a borrar esta parte y, bueno, más bien, vamos a dejarla ahí. Vamos a graficar la fuente de voltaje. ¿Cómo se hace eso? Ya sabes que yo dibujo súper feo, entonces espero te puedes acostumbrar. Entonces graficamos el tiempo contra el voltaje, digamos el voltaje de la fuente, ¿vale? Voltaje de la fuente. Recuerda, para que el diodo conduzca, dijimos que aquí caía un voltaje también de 0.7 volts, ¿no? Si era de silicio y si era de germanio, 0.3 por ahí, ¿vale? Entonces hay que tomar esto en cuenta, que siempre el diodo te consume, digamos, 0.7 volts mínimo, ¿no? Ok, entonces ahora sí, volvemos al asunto inicial. Queremos graficar la fuente de voltaje. Entonces, suponiendo que es una salida del alternador, digamos, 14 volts positivos y 14 volts negativos, entonces la forma de onda tendría que ser más o menos de esta manera, ¿verdad? Y así te vas hasta el infinito, ¿no? Dijimos que por acá valía más 14 volts y digamos por acá, la parte más pequeña, menos 14 volts, ¿vale? Para analizar cuál es el voltaje que va a caer en la resistencia, en el sistema de carga, lo que tenemos que hacer es tomar varios puntos discretos. Por ejemplo, se puede analizar esta forma de forma continua, es decir, más o menos saber cómo va a ser el comportamiento de esta resistencia a través del voltaje que se presenta aquí, ¿verdad? Es
sencillo cuando ya tienes cierta experiencia con circuitos electrónicos, pero en nuestro caso, como somos nuevos, vamos a analizar varios puntitos en esta curva, ¿vale? Digamos, dijimos que esta curva va de 0 a 14, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que aquí vale 7, digamos que aquí vale 10, y digamos que aquí vale 3 volts. 3 volts, 7 volts. Bueno, vamos a ponerlos por acá afuera, 10 volts, 7 volts. Bueno, más bien aquí, 3 volts, 7 volts y 10 volts, ¿verdad? Ok, fíjate. Vamos a analizar este punto. Tenemos un tiempo tal, 3 volts. Es lo mismo que si este circuito yo lo quito, le cambio la fuente de voltaje alterna y le ponemos una fuente pues de voltaje directo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que queremos? Pues dijimos que aquí queremos que caiga 3 volts, ¿verdad? 3 volts. Entonces, si la fuente te da 3 volts, sabemos que el diodo consume 0.7 volts. ¿Cuánto voltaje va a caer en la resistencia? Es decir, de otra manera, ¿cuál es el número que le tengo que sumar a 0.7 para que me dé 3 volts? Exactamente, 2.3 volts. O sea, aquí mismo, en este puntito, graficas 2.3, digamos por aquí. ¿Sale? 2.3. Ahí está el primer punto. Vamos al segundo punto. 7. 7 volts. Entonces cambiamos aquí el numerito y ponemos 7 volts. Ahora la misma pregunta. Si aquí caen 0.7, ¿cuál es el número que le tengo que sumar para que sea 7 volts? Es decir, 6.3, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, digamos, 6.3. Y bajo esa misma mecánica, si tenemos 10, pues obviamente vamos a tener 9.3 volts, ¿verdad? 9.3 volts. Si graficamos el lado contrario, va a bajar por acá, entonces va a tener los mismos puntitos. O sea, básicamente el comportamiento va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de onda va a ser exactamente la misma que la negra, pero con una amplitud 0.7 menos, ¿verdad? Hasta llegar a este punto. Vamos a ver ahora qué pasa analizando en el punto negativo. Vamos a analizar, por ejemplo, digamos aquí, menos 2 volts. Aquí, digamos, menos 5 volts. Y aquí, digamos, menos 12 volts. Vamos a analizar esos dos puntos, pero analizando el primero, vas a ver que está bien sencillo. Entonces, quiere decir que este punto lo intercambiamos, es decir, la fuente, queremos un voltaje negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente inviertes la polaridad de la fuente, ¿verdad? Entonces, aquí pones un negativo y aquí pones un positivo. ¿Vale? A ver, ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos menos 2 volts? Cuando tengamos menos 2 volts, vamos a tener una corriente que circula del lado positivo, va a venir por aquí, va a salir por la carga y se va a topar con la barrera, ¿verdad? Y dijimos que el diodo no conduce cuando la corriente viene hacia la barrera. Por lo tanto, si no conduce, aquí está abierto, por lo tanto, la corriente es igual a 0, ¿verdad? Y si la corriente es igual a 0, por la ley de Ohm y por RL, sería, ¿qué? 0 por la resistencia, pues sería 0, ¿verdad? Un 0 volts. Entonces aquí tendríamos 0 volts. Ahora, si tenemos 5 volts negativos, va a ser la misma situación. ¿Sí ves? Sale la corriente, llega a la barrerita, y dado esta situación, el circuito está abierto, por lo tanto la corriente va a ser 0. Y así, cualquier punto que agarres de la parte negativa va a ser siempre 0, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la gráfica en este lado va a ser de esta forma. ¿Vale? Y como la gráfica, la siguiente parte de forma de onda es positiva, pues el comportamiento va a ser exactamente el mismo que en el caso que analizamos inicialmente. Entonces, fíjate, el voltaje de salida o el voltaje en RL es el azul. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que ya no tenemos la parte negativa, ¿vale? Como habíamos dicho, ¿no? Bueno,
Pues así de fácil es el funcionamiento de un rectificador de media onda, ¿vale? Vamos ahora a simularlo en computadora y verificamos más bien el funcionamiento, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Muy bien, pues vamos a empezar con la simulación del rectificador de media onda. Para eso abrimos aquí el programa del Proteus 8. ¿Vale? Previamente yo ya creé un archivo que se llama RMO, que es rectificador de media onda. Y, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es buscar los componentes, ¿no? Para la fuente, ¿cómo se llama? Alterna, vamos a jalar un dispositivo que se llama Alternator. Le damos OK, ¿vale? Ya está ahí. Ahora, ¿qué más necesitamos? Un diodo. Muy bien. Aquí agarramos el genérico. Y necesitamos una resistencia, ¿verdad? Le ponemos RES. Y pues está, una resistencia genérica. Fíjate, un primer paso que tenemos que hacer es colocar el alternador aquí. Y queremos observar su forma de onda, es decir, cómo se comporta. Primero, le damos doble clic aquí para modificar o editar las propiedades del componente. Aquí te dice que la amplitud, es decir, el voltaje pico va a ser de 6 volts, es decir, que de pico a pico va a ser de 12 volts. Bueno, vamos a simular que tenemos uno de 14 volts y para que sea fácil de visualizar le vamos a poner aquí una frecuencia de 100 Hz. ¿Recuerdas? ¿Qué era frecuencia? Eran las veces que se repite la señal en un segundo. Muy bien, entonces le damos OK. Para poder visualizar necesitamos poner entonces una referencia. Le vamos a poner aquí la Tierra. ¿Sale? Y nos vamos a esta parte, a los instrumentos. Recuerda, ahora sí el voltaje del voltímetro no nos sirve para ver la forma de onda. Lo que necesitamos ahora es lo que se llama osciloscopio. Si tú colocas el osciloscopio aquí y conectas el canal A en la parte superior, va a medir lo que va a salir de A hasta tierra. Lo que pasa es que este componente por default toma tierra como la referencia, por lo tanto va a medir de aquí a tierra, ¿vale? Entonces va a medir el voltaje sinusoidal. Entonces le damos aquí abajo, correr simulación, y como ves, nos arroja la forma de onda que está leyendo en el canal A o en el canal amarillo. Si te fijas, aquí tenemos los controles para modificar la amplitud de la señal. Aquí está señalando en 5, quiere decir que cada cuadrito vale 5, recuerda. El voltaje pico lo pusimos como 14, por lo tanto, el voltaje total o el voltaje de pico a pico va a ser 28, ¿verdad? Para poder verlo mejor le vamos a poner que cada cuadrito valga 10, ¿vale? Entonces aquí tenemos un cuadrito, dos cuadritos, serían 20 volts, y digamos aquí 2 volts, digo 4 volts y 4 volts serían 28, ¿no? Entonces observamos que tiene una amplitud de 28 volts. Muy bien. Entonces paramos la simulación un momentito y quitamos este cablecito. Entonces ahora sí vamos a construir el circuito. Nada más te quería mostrar eso de forma inicial. Entonces vamos aquí a componentes. Ponemos un diodo de esta manera. Recuerda, este va el ánodo a esta parte de la fuente. El diodo va a una resistencia, lo vamos a rotar de esta manera y le vamos a poner que vale, numéricamente tiene una resistencia de 1 ohm. ¿Vale? Conectamos el diodo acá. Y conectamos aquí la tierra. Muy bien. Ahora sí, jalamos el osciloscopio para acá. ¿Vale? Y vamos a seguir analizando la amarilla. La señal amarilla para ver el valor de la fuente, y el canal B, el canal azul, vamos a verificar el voltaje que cae en la resistencia. ¿Recuerdas? Que va a leer de aquí a tierra, de aquí a tierra. Entonces va a ser el voltaje que cae en esta resistencia. Muy bien, entonces vamos con la simulación, le damos correr simulación y voilà, ahí te aparece. Fíjate, el canal B es el canal azul, por lo tanto tiene este escalamiento. Entonces aquí hay que mover la perilla, digamos, a 10 volts para ver más o menos la misma dimensión, ¿no? El mismo ajuste. Como ves,
comparado con la fuente, con la señal de arriba, perdón, pues es la misma que de arriba, pero suprime la parte negativa de la señal. Vamos a ponerla, digamos, por aquí así. ¿Sale? Entonces, si te fijas, sobreponemos la parte azul con la amarilla y es exactamente la misma, pero cancela la parte negativa de la señal, que es justo como vimos en la teoría, ¿vale? Muy bien, entonces hasta aquí dejamos la parte de este video y el siguiente paso va a ser el rectificador de onda completa, ¿verdad? Porque después de ahí nos vamos a brincar ahora sí cómo se rectifica una onda trifásica. Pero si comprendes los conceptos del rectificador de media onda y de onda completa, va a ser muy sencillo tomar el siguiente concepto. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.